Padre nuestro, venimos este día pidiendo que abras tu palabra y particularmente que abras nuestros ojos para correctamente discernir los eventos de nuestro mundo y compararlos con la palabra de Dios y la palabra de Dios solamente. Que oramos que oremos por este mundo que está en tantos dolores, tanta agonía. Como Pablo dice en Romanos, que la creación gruñe esperando la revelación de los hijos de Dios, y pedimos que bendigas este tiempo. Haznos sabios y discernientes mientras tratamos de conocerte. Amén. Vamos a tener un descanso de nuestra serie de oración y vamos a abrir a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y por este momento consideraremos versículo 6. Jesús está dando su discurso del Monte de los Olivos, su fascinante sermón sobre cómo entender los últimos tiempos. Y sabemos que estamos tratando con los últimos tiempos cada domingo por la noche, pero esta semana, hablando con el personal pastoral, sintieron que debía dar una respuesta a lo que está pasando en Israel, en la guerra con Hamás, y para enseñarles a todos, en vez de decirles, espérense hasta que se termine la serie del milenio y esto será claro. Esta es mi esperanza esta mañana, para que todos comiencen a pensar en la misma dirección. Mateo 24, versículo 6 dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuídalo, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Vamos a regresar a este texto en poco tiempo, pero voy a decir que quizás no lo que piensen que es a primera vista, es solo un punto de partida. Mi pregunta de hoy, el título de mi mensaje es, ¿qué nos dice la guerra de Israel contra Hamás sobre el fin de los tiempos? ¿Qué nos dice la guerra de Israel contra Hamás sobre el fin de los tiempos? Y la respuesta corta es nada que no sepamos ya. Nada que no sepamos ya. Sin embargo, los eventos de lo que está ocurriendo todos los días ahorita sí tienen un sentido de últimos tiempos, y un sentido, si eso eleva su conciencia de la escatología, esto es saludable y bueno. Lo que quiero hacer hoy es, como pueden decir, una guía cristiana para colocar adecuadamente los eventos de Israel en las noticias. Esto no es una prueba exhaustiva de nuestra visión dispensacional y pretribulacional y premilenial de las Escrituras, pero va a ser un resumen. Podemos decir que estamos claramente en los últimos tiempos, que el regreso de Cristo está cerca. Sí podemos, pero no por lo que está pasando en Israel. En vez de esto, decimos esto porque el Nuevo Testamento enseña que los últimos tiempos comenzó con la inauguración de la era de la Iglesia. Jesús mismo dice al fin de la Biblia, Apocalipsis 20:22, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. Pronto a veces se traduce rápidamente, pero en realidad tiene la idea de cuando regrese va a ser repentino o inesperado. Pero considere 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Santiago 5:8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O Pablo le enseñaba a los tesalonicenses que consideren el arrebatamiento de los santos y se incluyó a sí mismo como uno que será arrebatado. Entonces, lo que puedo decir con confianza completa, el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Y podemos cerrar con oración y eso sería suficiente. Pero antes de que entremos a la carne de lo que queremos hablar, vamos a hacer 2 tareas domésticas para preparar el escenario. Quiero darle 3 definiciones y los antecedentes de la situación actual en Israel. Primero, las primeras 3 palabras que acabo de mencionar. El liderazgo de Grace Bible Church se aferra y en nuestra declaración doctrinal está de acuerdo con un dispensacionalismo
pretribulacional, premilenial. Pretribulacional, ¿qué es esto? Esta es la visión que el arrebatamiento físico de la iglesia viviente sucederá antes de los 7 años de tribulación en la tierra, que es el tiempo del juicio de Dios en las naciones. Tenemos una vista pretribulacional antes de la tribulación. Premilenial, y si vienen los domingos por la noche, estas son noticias viejas, pero dice que el regreso de Cristo sucederá antes de que empiece su reino en la tierra, que nuestro tiempo ahora no es el milenio y que durante este tiempo Israel como nación será restaurada como una nación que teme a Dios y adora al Mesías, o como dice Charles Spurgeon, no puedo imaginar un reino sin el rey presente. Y entonces somos premileniales. El milenial sucede cuando regresa Cristo. Y dispensacionalismo. Hay muchas versiones de esto, pero la división más básica implica 2 variables. Primero, una creencia de todas las escrituras se interpretan de la misma manera, que no hay un set de reglas para interpretar a la profecía y otras reglas para todas otras cosas. Todas las escrituras se interpretan igual. Esa es la primera variable. Y la segunda es una creencia de un Israel literalmente restaurado. Israel literalmente restaurado. Algunos continúan diciendo que el dispensacionalismo es nuevo. El más reciente es el Dr. Moeller, pero él dice que fue inventado con John Nelson Darby alrededor de 1825. Y este es un mito, y hablé de estos mitos en múltiples mensajes, pero este es un mito. Esas son las primeras definiciones. Segunda parte, quiero darles antecedentes de la situación, y no soy historio y no soy un experto político, pero quiero darles información sobre el masacre del 7 de octubre y la guerra que ahora sigue contra Hamás. A partir de las 6:30 de la mañana del 7 de octubre, la barrera física en la franja de Gaza y el oeste de Israel fue traspasada por miles de combatientes armados de Hamás y comenzaron a masacrar a civiles israelíes. Otros llegaron en lanchas a motor a las playas y otros llegaron en parapentes para poder entrar más lejos. 1,400 israelíes fueron asesinados, y esto incluye mujeres que fueron violadas, niños, bebés que fueron decapacitados. Y muchos miembros de Hamás hablaban a su familia para decirles cuántas gente habían asesinado. 200 rehenes fueron tomados por Hamás y la mayoría de ellos están aún allí. Y varias docenas de americanos fueron asesinados en este ataque también. Miles de cohetes fueron disparadas hacia Israel. Y las fuerzas de defensa de Israel son de 100,000 soldados, pero han llamado a 300,000 reservistas. Y el 9 de octubre comenzaron a dispararse cohetes desde el Líbano hacia Israel, y anticipando las represalias de Israel. Ciudadanos palestinos trataron de irse de la franja de Gaza, pero los combatientes de Hamás los impedían o los obligaban que se quedaran para obligar a Israel a causar muertes civiles. La guerra continua y la estrategia de Israel no es de traer paz con Hamás, que han tratado de hacer en el pasado, pero ahora su estrategia es eliminar a Hamás de la existencia. Todos han escuchado las noticias que hasta en los Estados Unidos que Hamás precisamente representa con precisión la difícil situación del pueblo palestino, los árabes, y que Hamás representa el grupo étnico conocido como los palestinos. Estos son los antecedentes básicos.
Con el tiempo que nos queda, quiero darle lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer al comprender los acontecimientos actuales en Israel. La mayor parte será en lo que no debemos de hacer y luego lo que debemos hacer. Volveremos a Mateo 24 en un momento, pero este es un estudio y voy a hablar de varias escrituras. 5 cosas que no se deben de hacer para comprender los acontecimientos actuales en Israel. Primero, no dejen que los medios de comunicación determinen su teología. No dejen que los medios de comunicación determinen su teología. No crean las mentiras ni de los medios de comunicación ni de teólogos que no creen en un Israel que será restaurado y cómo interpretan los eventos actuales. Por ejemplo, muchos en los medios de comunicación literalmente culpan a Israel porque dicen que el territorio que se conoce como Israel originalmente era territorio musulmán y que los musulmanes tienen un derecho a la tierra que ellos tenían primero. Pero como nosotros conocemos la Biblia, sabemos que la tierra de Israel fue dada a Abraham hace 4,000 años. Josué y el ejército israelita entraron a Canaán por decreto divino en el año 1406. Y los judíos sí fueron por mayor parte exilados, pero comenzaron a regresar en el año 534. Pero los judíos fueron casi completamente expulsados después de la destrucción del año 70 por los romanos, pero muchos judíos se quedaron allí por unos 50 años, luchando por su tierra. En el año 132, Simón Bar Kokhba encabezó una revuelta judía contra Roma que duró varios años. Bar Kokhba fue asesinado y los judíos también fueron asesinados o esclavizados. Después de esta derrota final, el emperador Adrián cambió el nombre en honor de los enemigos históricos de Israel y los llamó el área Palestina, como de una forma de borrar la nación de Israel de existencia. Los árabes, después de este tiempo, se llamaron árabes palestinos y seguramente no siempre eran musulmanes porque Islam no fue fundado hasta el siglo VII. Entonces, ¿por qué muchos están culpando a Israel por esta guerra? Llega al año 1917, cuando durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico tomó control de Palestina, y así se llamaba en este tiempo, y duró hasta el 1948. En el año 1917, los británicos prometieron a los judíos del mundo la área de Palestina en lo que se llama la Declaración de Balfour del 1917. Esto era, según un teólogo, causa que unió al sionismo temprano. Y uso la palabra sionismo porque este es un término negativo. Este es un término negativo que dicen que estos judíos tontos solo quieren su propia nación. Y cuando vean la palabra sionismo, esto no es una cosa positiva. Este es de un teólogo del quien hablaré después. En represalia por esta promesa, los árabes de la zona comenzaron los que se dicen los pogromos, disturbios violentos con la intención de erradicar un grupo étnico, los judíos, y en este caso asesinaron en masa a judíos en Jerusalén en particular. Estos disturbios y asesinatos continuaron por una década porque los británicos que controlaban el área políticamente respondían a estos asesinos en términos muy suaves, y los árabes aprendieron que disturbios y asesinatos ralentizaron la inmigración de los judíos a la zona. ¿Por qué? Porque cada vez que los árabes asesinaban y causaban disturbios, les daban más tierra a los británicos. Era como si un niño grita y le dan una galleta. Acaba de aprender que si gritan, le dan otra galleta. Para el año 1939, los árabes ya controlaban toda la área de Judea y Samaria, excepto pedazos pequeños de tierra de los judíos. Y para el año 1939, a respuesta de la presión continua de los árabes musulmanes, los británicos restringieron inmigración a Palestina. Solo los árabes podían entrar y los judíos no. Muchos culpan a los británicos y la Declaración de Balfour por establecer ahora lo que ya es 100 años de conflicto, pero la culpa generalmente es hacia los judíos y por cómo se atreven a querer su propia nación. Y por supuesto vino la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto,
Y finalmente, quizás lo único bueno que las Naciones Unidas jamás han hecho, establecieron a Israel como una nación para que los millones de judíos desplazados tuvieran un lugar para donde regresar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero señalo eso porque un teólogo amilenial que no defiende la nación restaurada de Israel, el eminente Dr. Kim Riddlebarger, lo expresó de esta forma: las Naciones Unidas establecieron un Estado judío en Palestina. ¿Notaron eso? Un Estado judío en vez de decir Israel. Y segundo, en Palestina. Ese es el nombre romano dado a Israel en el segundo siglo. Una palabra que ven a menudo es que Israel es un Estado apartheid, que es decir, un Estado que solo quiere deshacerse de los árabes o quiere ser completamente separado de los árabes, que cuando Israel se formó oficialmente en los años 1940, que expulsaron a los árabes palestinos, pero eso no es verdad. Los mismos documentos fundacionales de Israel invitaban a los árabes que se quedaran, y irónicamente, incluso en medio de una guerra continua con las naciones árabes, la Declaración de Israel dice esto: hacemos un llamamiento en medio del ataque lanzado contra nosotros desde hace meses a los habitantes árabes del Estado de Israel para que preserven la paz y participen en la construcción del Estado sobre la base de una ciudadanía plena e igualitaria y de la debida representación en todas sus instituciones y provisionales y permanentes. Es una invitación para quedarse en paz. Durante la guerra del 47-48, los líderes árabes dijeron a las familias árabes que los judíos iban a venir para matarlos y tenían que irse. Y entre 300,000 árabes abandonaron sus casas y ni estaban cercas a la guerra. Nadie les pidió que se fuera, los israelitas no les pidieron que se fueran, pero después de que se fueron, los árabes gritaron mal y dijeron que Israel estaba expulsando a los árabes. Importante, las naciones árabes no aceptaron los refugiados. Solo una nación hizo lo que pudiera, dieron comida y ropa a los árabes que estaban tratando de salir de Israel, y era el gobierno israelita. Hoy los ciudadanos árabes en Israel tienen exactamente los mismos estatus legal y derechos. El 20% de ciudadanos de Israel son descendientes de árabe. En Cisjordania, la mayoría de los palestinos viven bajo el gobierno palestino, pero todos los árabes en la Franja de Gaza están controlados por Hamás. Los árabes han participado en el gobierno de Israel y hay un árabe en la Corte Suprema de Israel. Entonces, cuando escuchan Israel es malo porque están asesinando a los palestinos y quieren negarles los derechos humanos básicos y la tierra realmente les pertenece a los palestinos, todo eso es falso. No dejen que los medios de comunicación determinen tu teología. Hay otra segunda cosa que no debemos de hacer. No confunda al Israel de hoy con el Israel restaurado prometido. No confunda el Israel de hoy con el Israel restaurado prometido. No voy a entrar con los argumentos de que Israel es el nuevo Israel, que la iglesia es un nuevo Israel, pero para todos los que creen como nosotros que las promesas de Dios a restaurar a Israel nacional son promesas literales y significan un gobierno, una nación que en la tierra que fue dada por Dios a ellos, es muy importante acertar en el momento. Durante décadas, durante la formación de Israel, de la nación de Israel, los dispensacionalistas han usado esto como un momento de ajá contra los que no creen que Israel será restaurado. Pero la formación de la nación de Israel en los años 1940 no tiene precedentes y quizás sea milagroso porque nunca en la historia una nación ha sido disunida y luego reunida 2000 años después. Y por supuesto, esto prueba que Dios es completamente capaz de reconstruir la nación cuando quiera. Sin embargo, es prematuro decir, ajá, Israel ha sido reunificado como nación tal como la Biblia dice que sucederá. Un simple estudio de algunos textos claves nos dirá que el Israel de hoy no es el Israel restaurado prometido. No puedo hacer esto de manera exhaustiva, pero quiero darles una prueba.
Algunas cualidades del profético Israel restaurado. Primera calidad, arrepentimiento nacional por crucificar a su Mesías. Se arrepentirán como nación por crucificar a Cristo. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de la gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como el que llora por un primogénito. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede este arrepentimiento nacional? ¿Antes o después del regreso de Cristo, como es describido después en Zacarías 14? Entonces el regreso de Cristo, el arrepentimiento de Israel están muy cercas los unos a los otros. Actualmente Israel nacional y casi todos los judíos en la tierra continúan en una ceguera espiritual. Romanos 11:25 indica que la ceguera parcial o endurecimiento del corazón es el estado actual de Israel hasta el fin de la era de la Iglesia, que presenta a los gentiles siendo traídos al reino. Pablo escribió en Romanos 10:1, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. En primera, es un Israel arrepentido nacionalmente. Otra es Jerusalén es físicamente el punto más alto de la tierra. Jerusalén será físicamente el punto más alto de la tierra. Isaías 2:2 dice: Jerusalén es la montaña más alta, se alzará sobre los collados. Miqueas 4:1 dice casi lo mismo, pero pueden decir eso es simbólico. La gran tribulación presentará cambios topológicos masivos en la tierra. Apocalipsis 16:20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué queda? Jerusalén, la montaña más alta. Otra característica, Israel es amado por todas las naciones. Israel es amada por todas las naciones. Miqueas 4, Dios dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Otra característica, cualquier nación que desobedezca a Dios será castigada al instante. Cualquier nación que desobedezca a Dios será castigada al instante. Zacarías 14, 16 y 17 promete disciplina instantánea de 1 año o más para cualquier nación que se niegue a adorar a Dios anualmente. Otra característica, los enemigos históricos de Israel serán adoradores de Dios. Los enemigos históricos de Israel serán adoradores de Israel. En Isaías 19, una de mis favoritas, Isaías 19:23, aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Y si Egipto está aquí y Asiria está acá, y en medio de estos está Israel, los asirios entrarán a Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Otra característica, Israel vivirá en paz total. Isaías 2:4, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Jeremías 33:14 dice que Jerusalén habitará segura. Y tenemos muchas plática política de armas en nuestra nación. Vayan a Israel y traten de quitarle las armas a un judío. Tienen que tenerlas. Otra característica, Islam ya no existirá. Islam ya no existirá. Apocalipsis 20 dice que al comienzo del reinado de Cristo, Satanás será atado para no engañar más las naciones. El resultado natural de Satanás no engañando las naciones será
el término de religión falsa. Otra característica, Jerusalén contará con un nuevo templo glorioso de Dios, con un nuevo templo glorioso de Dios. Ezequiel 40:48 describe el futuro templo en Jerusalén con detalles suficientes para poder hacer planos. El domo musulmano que está en donde está el templo es temporario. Si van a ir a verlo, vayan ahorita porque no va a sobrevivir. Y Jesús estará en la tierra. ¿Qué tal esa? Esa es la primaria. Jesús estará en la tierra. Zacarías 14:9. Jesús es rey sobre la tierra. Jeremías 33:15. Jesús reina en la tierra. ¿Cómo sabemos que el Israel de hoy no es el Israel que es restaurado? Porque Jesús no está aquí. La primera cosa que no deben hacer, no dejes que los medios determinen su teología. Segunda, no confunda a Israel de hoy con el Israel restaurado prometido. Tercero, no le niegues a Israel su derecho divino a la tierra. No le niegues a Israel su derecho divino a la tierra. Solo porque el Israel de hoy no es el Israel restaurado con las características de las que acabamos de hablar y no llaman a Cristo su Mesías, pero eso no le da el derecho de privarlos de su tierra. En las Escrituras son muy claras que el derecho de Israel a la tierra son divinas. Esta semana pasada, un comentarista político judío, Ben Shapiro, le preguntó a un partidario de Hamás, bajo el disfraz de apoyar a los palestinos, qué parte de la tierra de Palestina estaba ocupada por los judíos, y ella dijo toda parte, que significa que la agenda verdadera es la aniquilación de los judíos como pueblo. Y Ben Shapiro hizo la astuta observación que Israel como nación siempre ha soportado una nación de Palestina en algún territorio. Lo han demostrado históricamente. Hace apenas unos días, un oficial de Hamás dijo: Israel es un país que no tiene lugar en nuestra tierra. Declaró: debemos eliminar ese país porque constituye una catástrofe política y militar y de seguridad para la nación árabe e islámica, y debe terminarse. No nos avergüenza decirlo con toda fuerza. Y el presentador de noticias preguntó: ¿esto significa la aniquilación de Israel? Y Hamás respondió: sí, por supuesto. Y luego continúa: la existencia de Israel es ilógica. La existencia de Israel es lo que causa todo ese dolor, sangre y lágrimas. Es Israel, no nosotros. Somos las víctimas de la ocupación. Por tanto, nadie debería culparnos por las cosas que hacemos el 7 de octubre o el 10 de octubre o el 1,000,000 de octubre. Todo lo que hagamos es justificado. Pero escuchen el Salmo 83. Dios, no esté silencio, y porque tus enemigos gruñen y todos los que te odian han levantado su cabeza. Ellos han dicho: vengan y vamos a destruirlo como nación para que el nombre de Israel no sea recordado. Eso ya tiene 3,000 años que pasa. Esto no es algo nuevo. No le nieguen los derechos de Israel a su tierra. Cuarta cosa no hacer: no cometas dos errores comunes en las profecías. No cometas dos errores comunes en las profecías. Primer error es de teólogos de pacto que generalmente creen que la iglesia es el nuevo Israel o algo así. He leído varios teólogos amileniales en el tema de los acontecimientos recientes. Y muchos de ellos es muy loables y no sorprendentes, pero todavía no he encontrado uno que haya intentado de abordar la cuestión del derecho divino de Israel a su propia tierra. Nadie ha defendido a Israel defendiendo su propio hogar. Nuevamente, el Dr. Kim Riddlebarger afirma: las promesas de tierra de Israel han sido universal
especializadas en la era del nuevo pacto y son tipológicas de promesas celestiales mucho mayores que aún están por recibirse. Para mantener la promesa de la tierra vigente en una interpretación literal, hay que despojar el pacto abrahámico de su fuerza escatológica universal en el nuevo pacto. Solo quiero interpretar lo que dice. Lo que está diciendo es una referencia a Romanos 4:13. Esto es lo que dice en este versículo. Dice, porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Todos los que creen en Cristo por fe serán herederos del mundo entero. Sí, por supuesto, pero esto no es mutuamente excluyente con el hecho de que Israel reciba sus promesas de tierras. Y es una enorme exageración hermenéutica decir que Romanos 4:13 significa que Israel como nación nunca volverá a existir. Esta es la primera error. El segundo error, al otro lado del pasillo, el mayor error cometido por los dispensacionalistas históricamente, que en realidad no los llamaré dispensacionalistas porque interpretan las noticias con las escrituras, pero el error de utilizar los acontecimientos para declarar que el regreso de Cristo es inminente, pero el hecho es que desde el año 1948 los teólogos se entusiasman al declarar que el fin está cerca. El 48, el 57, el 73, la guerra de Yom Kippur, las guerras con el Líbano en 1982 y 2006. Parece que cada vez que ocurre un evento, los estudiantes de profecía bíblica se vuelven locos con declaraciones que Armagedón es claro y Cristo va a regresar en cada momento. No hagan esos dos errores. Quiero darles una quinta cosa que no hacer. No dejes que los medios determinen, no interpretes las noticias como autoritarias. Cualquier pastor que diga que el regreso de Cristo está cerca a causa de las noticias, tiene que decir, yo creo, o me parece a mí, o pienso yo, o parece. Y creo que eso está bien, pero cada generación ha estado diciendo esto. Lo que es más erróneo es atribuir los eventos actuales a los eventos que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Quiero regresar al contexto real de Mateo 24, versículo 6. Y habréis de huir de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿A qué respondió esto? Al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y están pidiendo señales de la venida de Jesús. Versículo 6, guerras y rumores de guerras, muchas cosas terribles. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregan a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Pero el que preserve hasta el fin, ese será salvo. Y muchos dicen, esto está pasando ahora. Pero luego Jesús es más preciso y específico sobre este tiempo. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, esto es específico. Jesús está dando referencia a Daniel capítulo 9 sobre el anticristo, rompiendo el pacto que hizo con Israel y estableciendo la adoración de sí mismo en Jerusalén. Y según Daniel 9, esto sucede en el punto medio de la tribulación y comienza lo que Jesús llama la gran tribulación, que así lo llama Jesús, los segundos 3 años y medio. Y dice Jesús, y entonces en ese día, ahora es tiempo de correr. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa.
Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, orad que vuestra huida no sea en el invierno ni en el reposo, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y qué pasa después? Versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde lo que pasa después es el regreso de Cristo. Versículo 28, donde esté el cadáver, así se juntarán los buitres. La reunión de los buitres es una referencia a Ezequiel 39:17, que predice que los buitres comerán los cuerpos de los muertos después de la batalla de Armagedón, después del regreso de Cristo. Y es muy importante de comprender esto porque definimos la palabra pretribulacional. Nosotros tenemos una vista pretribulacional de la iglesia. Segunda Tesalonicenses da grandes detalles sobre la venida del anticristo, pero nunca dice, prepárate para soportar a este hombre terrible, el anticristo. Primera Tesalonicenses 4 consuela a los santos diciéndole que no soportarán la tribulación, sino que pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permaneceremos, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes al encuentro del Señor en el aire. 7 años antes del regreso de Cristo. Este es el significado de Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Este es el arrebatamiento. También 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este moral se vista de inmortalidad. Entonces, ¿cuáles señales debemos de buscar según este evento próximo de la historia? ¿Qué es lo que debemos de esperar? Nada. Los únicos que van a necesitar de comparar las noticias a Mateo 24 son los que son salvados durante la gran tribulación. Entonces es un error de comparar las noticias a Mateo 24, aunque sí hay similitudes. El 7 de abril de 1889, Charles Spurgeon predicó un sermón titulado Esperando la venida de Cristo y dijo, ¿cuándo vendrá? Esa es la pregunta de las preguntas. Él vendrá a su debido tiempo. Esto es exactamente lo que dijo Jesús mismo en Mateo 24:36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, esos son las 5 cosas que no debemos de hacer de comprender los acontecimientos en Israel. Y ahora les voy a hacer 5 cosas que deben de hacer. Primero, ama a Israel como nación escogida de Dios. Ama a Israel como nación escogida de Dios. Sí, como nación están bajo la disciplina divina de Dios, pero muchos judíos no salvos están orando a Yahweh pidiendo ayuda. No descartes eso, no descarten los comandantes de tanques orando con sus soldados por los salmos, pidiendo a la Yahweh que defiendan su tierra. No sabemos cuántos están siendo traídos a arrepentimiento genuino. La Biblia identifica a los temerosos de Dios, aquellos que no han llegado hacia Cristo, pero tienen un respeto en cierto sentido de un conocimiento de que Yahweh es el único Dios verdadero, Cornelio y Lidia. Esto no los salva individualmente, aún deben de ser regenerados, mas sin embargo Dios en su misericordia les ha dado una medida de gracia para buscarlo en algún nivel y no hay tiempo para explorar esto, pero estoy haciendo la observación que nunca hay un llamado de ser feliz
o de gloriarse por la ceguera espiritual de Israel. Y nunca decimos en ningún sentido, bueno, se lo merecían. En vez de esto, nos unimos a Pablo con el dolor por el sufrimiento y la ceguera espiritual de Israel. En Romanos 9, digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo acaba de decir, si yo puedo perder mi salvación para salvar a Israel, lo haría. Segunda cosa de hacer. Espera ansiosamente el arrebatamiento y el regreso de Cristo. Espera ansiosamente el arrebatamiento y el regreso de Cristo. Este tema está en varios lugares del Nuevo Testamento. Romanos 8:23, y no solo eso, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 1 Corintios 1:7, de manera de que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Galatas 5:5, esperando por la fe la esperanza de justicia. Filipenses 3:20, porque también nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido de una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Eso hace que las noticias sean más fáciles de soportar cuando miramos para arriba, buscamos a Cristo. Tercera cosa que hacer, sufre en obediencia. Y creo que es muy interesante, el libro de 1 Pedro es básicamente una guía de cómo sufrir durante los últimos tiempos. Cómo sufrir durante los últimos tiempos, recordando que los últimos tiempos empezó con la inauguración de la era de la iglesia. Y uno de los enfoques más grandes que tenemos en 1 Pedro es de cómo sufrir durante los últimos tiempos, es cómo tratar con problemas de relaciones. Y los problemas de relaciones pueden ser parte de sufrir. Déjame darle un resumen. La relación con la propia santificación. 1 Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños la palabra. ¿Qué tal la relación con la autoridad? 1 Pedro 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Después, en 4 versículos después, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué tal relación de las esposas con los maridos? 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué tal la relación de los maridos con las esposas? 1 Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué tal nuestra relación con los incrédulos? 1 Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y su relación con la iglesia local, 1 Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios a unos con los otros sin murmuraciones, según ¿qué tal la relación de los pastores con miembros de la iglesia? 1 Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente. ¿Qué tal relación de los miembros con la iglesia de los pastores?
1 Pedro 5:5, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a sus mayores y todos revestidos de humildad con vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todo esto es en el contexto de vivir como si este es el último día. Ese es el contexto, 1 Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, así es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Comprenden qué profundo es esto? Si preguntan la pregunta, parece que los últimos tiempos, ¿qué es lo que debo de hacer? Esposa, ama sus esposos. Esta guerra puede llegar a nuestra nación. Esposas, sométense a sus esposos. Oh, pero la noticia es tan terrible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pastores, pastorean los miembros, y miembros obedezcan a sus líderes. Eso nos trae confort, esa alegría. No tienes que hacer nada excepto obedecer al Señor. ¿Por qué es esto, como dice Pedro, que deben de vivir en los últimos tiempos? Porque cuando Cristo regresa, no deben de ser desobedientes. ¿Quieres ser encontrado en humilde obediencia? Y otro punto, y voy a tomar uno de los puntos previos y quiero seguir en eso. Sean miembros obedientes de la iglesia. Sean miembros obedientes de la iglesia. Hay unos que escuchen que actualmente se encuentran bajo la disciplina de la iglesia, y en mis conversaciones con cientos de pastores es raro que esa persona regrese y se arrepiente. Eso es raro. Pero cualquier tiempo que el fin de tiempos se mete a nuestras mentes, esto nos debe de motivarnos a humildad. Y quiero recordarles algo de que dijo Chad Vegas en nuestra conferencia. Dio referencia a Mateo 16, donde Jesús declara que los líderes designados de la iglesia reciben las llaves del reino. Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Llaves abren y cierran. Tradicionalmente, particularmente desde la Gran Reforma, esto fue entendido como admisión a la membresía de la iglesia, las llaves que abren la puerta, y la excomunicación, las llaves que cierran la puerta. Y es importante de notar que esto no es parte de que no puede ser parte de una iglesia. Esta es una declaración que esta persona no se debe de considerar parte de la iglesia universal. Esto es grande. Mateo 18:17 dice, si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a toda la iglesia, sé para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Es decir, que tienen fe falsa, que no estén bajo la disciplina de la iglesia cuando regrese Cristo. Esta es una posición muy peligrosa espiritualmente. Y lo quinto es, por el contrario, sean líderes, sean obedientes o sean líderes de la iglesia obedientes. Sean líderes de la iglesia obedientes. Me sorprende que los pastores que se han desviado de a quién le pertenece la iglesia. La iglesia no es de los líderes. La iglesia es de Cristo. Y han perdido lo que deben de hacer. No conocen sus deberes. Cuando comencé a pastorear, era muy aparente que no sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo enseñar la Biblia, pero no sabía nada más. No sabía a quién preguntarle. Entonces me senté y hizo una lista de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito de lo que deben de hacer los pastores en la iglesia. Y era lógico, era un ejercicio lógico, pero terminé con una lista de 4 páginas. Y en la providencia de Dios y su plan misterioso, mi educación formal vino después en mi ministerio. Y doy gracias por eso.
y tomé muchas clases en teología y clases en eclesiología, en clases en pastoreo, en ministerio pastoreado, y leí libros de los deberes de un líder de la iglesia, y después de 8 años de estudiar, la lista original que hice de Primeras y Segunda Timoteo y Tito era completamente correcta. Los deberes eran los mismos, y esto me daba confort como pastor. Nunca tenía que reinventar el ministerio o reinventarme a mí mismo. Todo se queda igual. Y lo que me impulsa a mí y motiva a todos nuestros líderes es que Cristo puede terminar todo esto a cualquier tiempo, hasta en nuestros ancianos que estábamos tratando de entrar a este edificio. Uno de los motivadores es que quizás no tenemos 5 años, por eso debemos de ser efectivos. Quiero terminar este tiempo esta mañana regresando al texto que fue nuestra lectura varios domingos, el domingo después del ataque en Israel, y quiero terminar esa lectura orando. Es la misma oración que oramos esta mañana. Abran a Salmo 122, Salmo 122. Y luego cerraremos en oración. Mientras se encuentran en Salmo 122, quiero que se pongan de pie mientras leemos este salmo glorioso y luego cerraremos. Salmo 122 de David. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben los tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos de juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la causa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Oremos juntos. Nuestro Padre, escuchamos en este salmo de David su amor por Jerusalén como la ciudad central de Dios, la ciudad donde la casa de hogar era el centro de adoración, y somos mandados a orar por la paz de Jerusalén y buscar tranquilidad dentro de sus palacios. Y sabemos que el Israel de hoy rechaza a su Mesías, y que Zacarías 12:10 aún no se cumple. El derramamiento sobre los habitantes de Jerusalén del Espíritu de gracia y de súplica para mirar a aquel a quien traspasaron y arrepentirse ante su Mesías. Pero aún nos unimos con el profundo anhelo del apóstol Pablo cuando proclamó, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto de las promesas. Y creemos Pablo cuando proclamó acerca de Israel que porque los dones del llamamiento de Dios son irrevocables, y aunque como nación Israel no se ha arrepentido, te rogamos que tengas misericordia de ellos, evítales más dolor, defiende la tierra dada a los descendientes de Abraham. Que el verdadero Rey de Israel llegue pronto y traiga paz, que el reino de Cristo venga y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Que este tiempo del sufrimiento en Israel sea para la salvación de muchos que llegan al Mesías verdadero, Jesús de Nazaret. Y que nos lleves en seguridad a ese día, cuando las naciones fluyan hacia Jerusalén con alegría de corazón y conocimiento del Salvador. Y en su nombre oramos. Amén.